Muchas gracias, Padre, te damos en esta tarde que nos reunimos nuevamente a estudiar tu santa palabra. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que esté en nuestro medio y nos dirija en este estudio para beneficio espiritual de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Muy bien, mis hermanos. En esta ocasión nos corresponde tocar el tema de la cuarta fiesta o cuarta solemnidad que se celebraba en el templo de Dios, que se le conoce con el nombre de Pentecostés. Vamos a ver la aplicación, como siempre hemos hecho con cada una de las fiestas, a el plan de la redención, a Cristo operando a través de cada uno de estos elementos simbólicos. En el libro de Levítico, en el capítulo 23, Levítico 23, en el versículo 15, dice, 15 y 16, dice, y contaréis desde el día que sigue al día del reposo, o sea, era un sábado, pero era un sábado ceremonial. ¿A cuál se está refiriendo? Dice aquí, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. Es decir, está hablando de la tercera fiesta. Después que se celebrara la tercera fiesta, que era el día 16 del mes primero, te va a contar 50 días a partir de ahí. Entonces dice el versículo 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. En la explicación histórica, literal, ellos tomaban, después de haber ofrecido las primicias o la fiesta de las gavillas, se tomaba entonces, se ofrecía los granos nuevos a Jehová, que tenían que ver ya con la cuarta festividad que se celebraba en el verano. Las primeras tres fiestas eran en primavera, esta era en el verano y las últimas son o eran en el otoño. Entonces, 50 días después había que ofrecer un grano nuevo. Vamos a ver qué significa eso en la aplicación, porque Jesucristo cumplió cada una de esas cosas. Muy bien, con eso en mente, entonces vamos a hacer algunos elementos introductorios para luego entrar en materia y vamos a ver el cumplimiento de esto. Abran sus Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 2, Hechos capítulo 2. Y déjenla ahí. Un momentito, vamos allá. Lo primero que notamos es que el cumplimiento de la Pascua, cuando se introduce la Pascua por primera vez, aparece en Éxodo capítulo 12, simbolizando la muerte del Cordero a través del sacrificio de un corderito para proteger a los primogénitos en Egipto, porque ese día iba a pasar el ángel de la muerte, así se le llamaba, porque iban a morir los primogénitos que no estaban protegidos por la sangre, que iba a estar colocada en los dinteles de la puerta, en los laterales y en el quicio. Luego vemos los panes sin levadura, que tienen un cumplimiento histórico también, cuando Dios saca a Israel de allá después de celebrar la Pascua, cuando ellos se introducen en el mar. Y luego, la tercera festividad, que es la primicia, se representa cuando ellos salen del mar, que Dios le dio vida para siempre. Y los ejércitos del faraón quedaron sumergidos en el mar y perecieron todos. Ahora, muy bien. Luego, después de esto, vamos a ver que hay un dato interesante, es que en el atrio era que se ofrecía o se llevaban a cabo, vamos a decir, lo que tenía que ver con las primicias. Cuando las primicias, los frutos de la gavilla mecida se mecían, que se mecían en este sentido y en este sentido, agradeciéndole a Dios por sus bendiciones y los frutos que le había dado durante el año. Entonces ellos, cuando hacían este ofrecimiento de las primicias, la hacían en la puerta, o sea, lo hacían en el atrio, no era dentro del santuario, porque ya cuando se entraba al santuario a hacer el ofrecimiento, era cuando la sangre que se había derramado afuera, entonces se penetraba al santuario y se asperjaba esa sangre en las cortinas. Esto es importante, este dato, porque vamos a ver cuándo Jesucristo cumplió eso. Porque muchas personas se han preguntado cuándo Jesucristo
ascendió al cielo, a donde se encontró con el Padre. Cristo se encontró en el Padre, donde los sacerdotes se encontraban con la gente que traía, cuando el sacerdote traía las primicias para ofrecerlas delante de Jehová. Y eso se hacía en el atrio, a la puerta del tabernáculo, pero no adentro. Entonces, cuando Cristo asciende al cielo, Cristo se encuentra con el Padre en lo que sería la parte afuera del templo que está en el cielo, del santuario celestial. Allí se encuentra Cristo con el Padre. Luego vamos a ver a Cristo ahora, en la festividad número 4, que ya va a estar en el lugar santo. Y que el trono del Padre estaba colocado exactamente donde está colocado la mesa de los panes de la proposición. ¿A dónde? Hacia el norte, que es donde está el trono de Dios. Muy bien, ¿cuáles eventos se llevaron a cabo durante la fiesta del Pentecostés? Lo primero que notamos es que el Padre unge a Jesucristo. Vamos a ver en un rato. Pero en las cuestiones originales, vamos a ver, en lo que es lo literal, vamos a ver cómo el sacerdote, o el sumo sacerdote, que era Aarón, y sus hijos, que eran sacerdotes, también eran ungidos. Y eran ungidos 2 veces. Lo vamos a leer en un momentito. Solamente estoy dando los eventos generales. ¿Por qué era ungido 2 veces? Porque Cristo también iba a ser ungido en 2 ocasiones. También vemos que, aparte de ser ungido, Aarón y sus hijos, el santuario era ungido. Y la orden que Moisés recibió era que ungiera primero el santuario y todos los muebles, y que comenzara desde el lugar santísimo hacia afuera. Y luego, después de eso, entonces era que él tenía que ungir a Aarón y a sus hijos. Y Dios le dio los elementos claves para que él preparara lo que se llamaba el aceite de la unción santa. Y ningún israelita podía hacer una preparación igual a esa para usarlo para cualquier cosa personal, ni para nada. Eso solamente era exclusivo para el ungimiento del santuario, del sumo sacerdote y de los sacerdotes. Ahora, luego que ellos salen de Egipto, ¿a dónde Dios los lleva? En el camino, exactamente en el 3er mes, y en el día 6 del mes, que se llamaba Sivan, es cuando ellos llegan al Sinaí y Dios se manifiesta en el monte Sinaí a través de truenos, relámpagos y cuantas más cosas. Por eso que usted notará que esos eventos sobrenaturales también se dan a ver en el Pentecostés, porque ellos llegaron al Sinaí para la fiesta del Pentecostés. Ya Dios lo había liberado a través de la Pascua, sacrificio del Cordero, lo había introducido en el mar y los resucita luego que los saca del mar. Y de ahí pasan al Sinaí. Mire cómo dice la palabra. Éxodo 19:1. En el mes 3 de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ahí era que Dios iba a manifestar. Eso es lo que se aplica luego con lo que leímos ahorita en Levítico 23, 15 y 16, que está hablando de la fiesta del Pentecostés. Entonces, en Hechos capítulo dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es decir, que aquí estamos mirando que hay un evento de unidad, una preparación especial, una limpieza para que pudiera llevarse a cabo la celebración de la 4ª festividad, que es la llamada del Pentecostés. Sin embargo, nosotros siempre nos hemos enfocado más en lo que sucedió en la tierra, el evento que pasó en la tierra, que cayó sobre los discípulos. Sin embargo, quiero decirles, mis hermanos, que eso es un evento secundario. Hay un evento más importante que ese que estaba sucediendo en el cielo. Este era un evento secundario que se manifestó en la tierra. Porque cuando Cristo estaba en la tierra, como dicen los mismos discípulos, ellos fueron testigos de todo eso. Pero ahora que Cristo estaba en el cielo, cuando había el cumplimiento de cualquiera una de las festividades, Dios iba a hacer alguna manifestación exterior para que en la tierra se supiera que se estaba cumpliendo esa festividad. Así pasó con la fiesta número 5, que era la fiesta de las trompetas. Y así pasó con la fiesta número 6, que era de las expiaciones. Y cuando venga la fiesta número 7 que no se ha cumplido, también Dios va a mandar una manifestación exterior. Esa manifestación aparece en Apocalipsis capítulo 6. Pero estudiaremos cuando llegue el momento.
Muy bien. ¿A qué hora sucede esto? Esto sucede a las 9 de la mañana. Era la tercera. ¿Por qué tenía que suceder a las 9 de la mañana? Porque todo lo que pasaba en el santuario terrenal se realizaba a las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Asimismo, en el santuario celestial, que es el verdadero, se cumpliría a la misma hora. Entonces, a la hora que eso estaba sucediendo aquí, era un testimonio de lo que estaba pasando en el cielo. Y vamos a ver en un momentito que la palabra de Dios establece qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, luego después de esto, vemos que es el ungimiento y que había que ofrecer también, había que estar en una preparación especial, lo que sería una limpieza, una unidad entre los discípulos. Eso estaba sucediendo en la tierra, pero en el cielo estaba sucediendo un evento, que las primicias estaban siendo ofrecidas delante de Dios. No solamente delante de Dios el Padre, sino que ahí estaba los ángeles excelsos, allí estaba los 24 ancianos, y estaban los 4 seres vivientes, estaban allí reunidos, estaban los representantes de todos los mundos, que era el mismo concilio que se reunió cuando Satanás acusó a Jesucristo y se rebeló contra Jesucristo. Ese mismo concilio ahora está reunido para hacer una obra que era lo que representaba el Pentecostés. Recuerde que toda manifestación que se hacía en el santuario, cada evento que se realizaba en el santuario terrenal, tenía una aplicación en el plan de la salvación a una obra de Jesucristo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Lo vamos a ver ya en un momentito. Otro elemento que hay que destacar aquí es que esa preparación especial y esa limpieza era para que ellos pudieran recibir el Espíritu Santo. Por eso la palabra establece que antes de Cristo ascender, cuando iba ya casi despidiéndose de sus discípulos, que él iba en el camino, antes de ser levantado, dice que él sopló el Espíritu sobre él. La sierva de Dios explica en el deseado de todas las gentes que lo que Cristo estaba haciendo con eso era dando parte de su espíritu, digamos así, para que ellos pudieran llegar a tener armonía y esas diferencias, esas pugnas que se habían realizado entre ellos fueran aplacadas para que estuvieran preparados para que dentro de no muchos días ellos pudieran recibir la unción total del Espíritu Santo y pudieran salir entonces a hacer la obra que se les había encomendado. Dice aquí la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14. Y entrados los discípulos, eso fue después que Cristo ascendió, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Recuerde que María, Jesús se la encargó ¿a quién? A Juan, y Juan vivía ahí. Entonces ahí estaba María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ya los hermanos de Jesucristo sí creían en él. Entonces estaban todos unánimes juntos, está diciendo aquí la palabra de Dios. Y vamos a ver por qué es eso. Luego dice la sierva de Dios. Oiga bien, como la sierva de Dios, entonces ahora, lo mismo que yo le estoy diciendo, ella es quien lo aclara. Por eso yo se lo estoy explicando. Dice la sierva de Dios en Hechos de los Apóstoles, página 30. Dice lo siguiente. Estos días de preparación, perdone mis hermanos, el agua me dio en la garganta directa. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que les había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. Ellos estaban esperando la unción del Espíritu. Pero dice la sierva de Dios que eran días de profundo escudriñamiento del corazón, de preparación espiritual. No pedían una bendición simple para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. ¿Cuál fue el poder que Cristo había prometido? El Espíritu Santo. Es decir, que está notando que lo mismo que dice Hechos, la sierva de Dios lo corrobora, indicando de que había una preparación especial.
por el acontecimiento, lo que iba a pasar. También notamos que en el tipo, cuando se manifiesta Dios en el Pentecostés, 3 meses, dice aquí, en el tercer mes, perdón, después que ellos salen de Egipto, que es la fiesta del Pentecostés, entonces Dios hace lo siguiente. Éxodo 19, de versículo del 16 al 20, dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él con fuego, y el humo subía como el humo del horno. Esos son símbolos del Espíritu Santo, no es de eso. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahí subió para recibir los 10 mandamientos. Es decir, que vimos que habían fenómenos de la naturaleza, pero en el Pentecostés, ya en el cumplimiento ya del antitipo, ya lo que tiene que ver con Jesucristo, en el cumplimiento de Jesucristo. ¿Qué pasó? Miren lo que dice Hechos capítulo 2. Y de repente vino del cielo, estoy leyendo versículos 2 y 3, y de repente vino del cielo, note que no dice como del cielo, sino que dice del cielo. Eso es un indicativo de que en el cielo estaba sucediendo algo. Porque cuando es algo comparativo, usa la palabra como, y la vamos a ver ahora mismo. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio. Ahí vemos el viento, que es el símbolo del Espíritu Santo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa, en el aposento alto, donde estaban sentados. Ya vimos que era en el aposento alto. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, como de fuego. Otro símbolo que vimos ahorita en el Antiguo Testamento, en la misma celebración, asentándose sobre cada uno de ellos. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y esa es la manifestación exterior que Dios siempre hace. Señales en la naturaleza para que usted sepa que está llegando al cumplimiento de esa parte en el plan de la salvación, que Jesucristo es quien la está llevando a cabo. Sangre y fuego y vapor de humo. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, temblor de tierra, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con autoridad. Quiere decir eso, la palabra de Dios. Otro punto que tenemos que destacar antes de entrar en materia: este tema no se termina hoy. El sábado que viene vamos a continuar con un tema amplio. Pero tenemos que determinar ahora también que vimos ahorita que cuando esto se estaba celebrando, se mencionó que estaba el pueblo de Dios al frente, cuando se iba a ungir a Aarón y a sus hijos y el templo. Toda la congregación tenía que estar allí de frente, esperando ese ungimiento, mirando eso. Sin embargo, aquí hay un problema, que lo que representaba el pueblo de Dios ya en la parte antitípica son los discípulos de Cristo. Sin embargo, leímos ahorita quienes estaban reunidos allí con las mujeres y demás. Si usted lo cuenta, usted va a notar que habían 11. Está faltando uno, porque Judas, el hijo de perdición, se había ahorcado y faltaba uno. Entonces el Señor era necesario que este individuo, que ese número se completara, y había que elegir a uno más. Y recuérdese que se eligió entre José, que tenía seudónimo de Justo, se le llamaba Justo, y también estaba Matías. Y cuando echaron suertes, habiendo orado, fue elegido Matías. Recuerde que esa suerte no es como si fuera algo de brujería, sino que ellos en oración, cuando echaban la suerte, que no se sabe cómo era que lo hacían, porque eso no aparece en la Biblia cómo era que lo hacían, pero era esperando cómo Dios se revelaba. Es lo mismo que cuando el sacerdote recibía la nación del Urín o del Tumín. Cuando se opacaba, quiere decir que Dios decía que no. Y cuando brillaba, Dios estaba diciendo que sí. De alguna manera, Dios decía que sí, y Dios eligió a Matías. Luego de que eso se cumple, entonces sí ya podría continuarse con la otra parte para poder celebrar la festividad completa. Vamos a ver en qué consistía la festividad. Mire aquí, Éxodo 28, 29 al 30. Y llevaron los nombres de los 12 hijos de Israel en el pectoral del juicio. El sumo sacerdote tenía que llevar el pectoral con las 12 tribus de Israel en la nueva Israel, en la Israel del nuevo pacto. Tenían que aparecer
los 12 discípulos, pero solamente había 11. Por eso fue que dijeron a Matías antes de que sucediera el Pentecostés. Tenía que estar completo el número. Mire aquí, Hechos 1, 21 y 22. Dice, es necesario, la palabra es necesario, pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estaba faltando uno. Entonces por eso fue que se eligió a Matías. Muy bien, vamos entonces ahora, vamos a abrir la palabra de Dios, pero continuamos leyendo algunas citas del Espíritu de Profecía más adelante. Y vamos entonces a entrar en materia ahora, con Hechos en el capítulo 2. Lo primero que notamos en el versículo 1, abran la Biblia conmigo, para que vayan leyendo conmigo, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Ya sabemos por qué estaban unánimes juntos. Ya Cristo le había dicho que tenía que permanecer unidos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ahí nos detenemos. Estamos notando ya el acontecimiento, lo que está pasando. Pero para poder entender esto correctamente, tendríamos que irnos a Levítico 23, pero como ya lo leímos, sabemos qué es lo que está pasando. Aquí dice, cuando llegó el día del Pentecostés. ¿Cuándo se celebraba el día del Pentecostés? Bueno, ya lo vimos ahorita en nuestra lectura bíblica, que fue lo primero que leímos hoy, que 50 días después de la celebración, del ofrecimiento de las primicias, o sea, la fiesta de las gavillas, 50 días después, entonces era el Pentecostés. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, me está indicando a mí que ya se habían cumplido los 50 días. Pero, ¿qué evento marcó la tercera festividad? El evento que marca la tercera festividad es la fiesta de las primicias, que ya vimos la semana pasada, que simbolizaba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el plan de la salvación, la resurrección de Cristo, ¿ah? 50 días después de eso, entonces se celebra el evento que estamos mirando ahora en Hechos, en el capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, es decir, según Levítico 23, 50 días después de las primicias. Vimos que el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20, dice que Cristo es la primicia. El cumplimiento de la fiesta de la primicia la hizo Cristo con su ofrecimiento ante el Padre. ¿Dónde? Frente al templo, no en el lugar santo. Lo que está pasando ahora sí es en el lugar santo. Ahora vamos a ver a Cristo oficiando en el lugar santo. Vamos al capítulo 1 de Hechos y vámonos al versículo 2. Hechos 1, 2. Dice lo siguiente. Hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Quién? Jesucristo. Cristo fue recibido arriba. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cuál fue el mandamiento? ¿Qué fue lo que Cristo le dijo a sus apóstoles? Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, ¿qué quiere decir padecido? Muerto. ¿Qué fiesta simbolizaba eso? La Pascua. Se le presentó vivo. ¿Qué es eso? La resurrección. ¿Qué simbolizaba eso? La fiesta de la primicia. Con muchas pruebas indubitables, o sea, pruebas que no generan duda, porque ellos fueron testigos de eso. Apareciéndoles durante 40 días. ¿Cuántos días duró Cristo con los discípulos? 40 días. ¿Y el día del Pentecostés cuándo se celebraba? A los 50 días después de la resurrección. Aquí dice que después que Cristo resucitó, que se les apareció vivo, se les presentó durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, durante ese tiempo que estuvo con ellos, les mandó, eso fue el mandato, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Cristo les dijo a ellos cuál era la promesa. Pero esa promesa el Padre se la había hecho a Jesucristo. Cristo iba a ser ungido
con todo el Espíritu Santo. ¿Cómo era ungido Aarón? Si usted se va a Levítico en el capítulo 8 y se va a Éxodo en el capítulo 29, allí le va a explicar cómo era ungido Aarón. Se tomaba a las 9 de la mañana el aceite de la unción santa, se le echaba por la cabeza, le bajaba por la barba, se desparramaba por su vestido y en el pie caía, porque era mucho aceite, y caía desparramado en el pie, en los pies de él. Lo que se vio aquí en la tierra era ese aceite cayendo sobre los pies. Pero el verdadero ritual que se estaba llevando a cabo era el ungimiento del verdadero sumo sacerdote, del cual Aarón era símbolo. Era el ungimiento de Jesucristo. Vamos a ver en un momentito. Entonces, la promesa del Espíritu Santo. Dice aquí: porque Juan ciertamente bautizó con agua, dice Jesucristo a ellos. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cristo no le dijo dentro de 10 días, pero sabemos que son 10 días. ¿Por qué? Porque Cristo le está diciendo, ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días duró Cristo con ellos aquí en la tierra? Acabamos de leer que duró 40 días. Quiere decir que dentro de 10 días, ¿cómo sabemos que dentro de 10 días? Porque en el capítulo 2, versículo 1, me dice, cuando llegó el día del Pentecostés, fue que se manifestó la unción del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es decir, que 10 días después de Cristo haber ascendido, los discípulos reciben la unción del Espíritu Santo. Pero ellos recibieron eso en la tierra. Y Dios hizo una manifestación poderosa porque tembló el lugar donde ellos estaban. ¿Ah? Aparecieron lenguas como repartidas de fuego. Se vio un viento recio que descendió del cielo. O sea, ellos vieron todos esos eventos sobrenaturales, como sucedió cuando estaban en el Sinaí para la misma fecha, y una señal de lo que estaba pasando en el cielo, porque ya ellos no estaban mirando a Cristo como lo vieron en la Pascua, como lo vieron que lo colocaron su cuerpo en la tumba y como lo vieron después que resucitó. En esas 3 primeras festividades, ellos son testigos, porque él mismo lo dice, somos testigos de eso. Pero de la 4ª festividad, ya Cristo no estaba en la tierra. Entonces Dios hizo una manifestación exterior poderosa, además hizo una obra sobre ellos mismos, para que ellos entendieran de que estaba llegando al cumplimiento la 4ª festividad y que en los pasos de Cristo en el santuario, ya Cristo estaba dando el 4º paso para ese momento. La semana que viene vamos a continuar con el estudio porque tenemos que ver el ofrecimiento de las primicias, ese cumplimiento. Y luego después de eso vamos a pasar a la 5ª festividad, que es la que va a anunciar el 5º paso de Jesucristo y está anunciando el 6º paso de Jesucristo, que fue el último que él realizó hasta su pronta venida. Muy bien. Vamos a seguir leyendo entonces. Dice aquí, en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, que no había venido. En esos 40 días no había venido. Por eso fue que vimos que cuando llegó el día del Pentecostés fue que ellos recibieron la unción del Espíritu. Y me seréis testigos, luego que reciban el Espíritu Santo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ahí entonces Cristo asciende al cielo, y ahí que salen las palabras famosas: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el camino que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Es decir, que Cristo ascendió un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban, eso fue lo que leímos ahorita, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacob. Y faltaba Matías, por eso ungieron a Matías. Muy bien, vamos entonces ahora a continuar. Nos quedamos ahorita en el versículo 5 del capítulo 2. ¿Qué sucedió después de eso? ¿Qué evento? Mire lo que estaba pasando. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y yo me puse a contar las que estaban allí. Conté que habían como 17. Dice que habían partos, medos, elamitas, de Capadocia, de Judea, de Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, de África. Bueno, el plan era que con lo que estaba sucediendo allí, los que iban
estaban en Jerusalén por la celebración de la fiesta del Pentecostés, iban a recibir toda esa información y la manifestación poderosa del poder de Dios sobre sus discípulos. Y ese mensaje iba a llegar a todas partes. Pero como personas con nacionalidades diferentes, que hablaban idiomas diferentes, podían entender todas las cosas que esta gente estaban diciendo. Por eso fue necesaria la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Y ellos mismos se sorprenden. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque esto es importante. Y vamos a ver el discurso de Pedro, porque el discurso de Pedro es el que aclara el acontecimiento fundamental, el acontecimiento principal, que nosotros normalmente, o todos siempre, lo colocamos sobre lo que pasó con los discípulos. Eso era un evento secundario, había un evento principal y Pedro lo narra en su discurso de Hechos capítulo 2 del 14 en adelante. Leamos ahora lo que dice allí. Entonces Pedro, porque eso cuando comenzaron a hablar, ellos quedaron pasmados, pero unos dijeron, pero esta gente está borracha. Pero otros dijeron, pero ¿y cómo nosotros escuchamos a esta gente hablar en nuestras propias lenguas en las que hemos nacido? Cada uno lo escuchaba en su propio idioma. Los discípulos hablaban de una manera, pero no era que ellos le estaban hablando a cada uno en su idioma. Ellos hablaban y cada cual lo entendía en su propia lengua, entendía el mensaje. Es decir, que era una obra poderosa del Espíritu Santo lo que se estaba llevando a cabo. Eso era en la tierra. Pero realmente, ¿qué estaba pasando? Vimos que el viento vino del cielo. Algo estaba pasando en el cielo. Versículo 14. Vayan conmigo a Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ya estaban completos, porque si está Pedro con los 11, ya están los 12. Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pedro está diciendo, son las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana era la hora que se ungían a los sacerdotes y que se ungían a los reyes. Siempre. Sigamos leyendo. Pedro le dice, yo no están borrachos, porque es la hora tercera del día. Es decir, que el acontecimiento de lo que estaba pasando en el cielo, aquí en la tierra, se manifestó a las 9 de la mañana. Sigue diciendo, versículo 16, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué Pedro dice de mi espíritu y no dice mi espíritu? Porque ya sabemos por lo que dice la sierva de Dios, de que esto era la lluvia temprana. La lluvia tardía todavía no se ha llevado completa. Eso viene para nuestro tiempo. Y cuando se lleve a cabo la lluvia tardía, entonces Dios derramará su espíritu con una plenitud nunca vista en toda la historia de la humanidad. Porque se va a dar la última amonestación de Dios al mundo. Pero en este momento Pedro dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea, que se estaba cumpliendo eso que dijo el profeta Joel, pero en parte, en lo que sería la lluvia temprana. Sigamos viendo. Versículo 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Es la forma como Dios se manifiesta cuando algo está aconteciendo en el cielo, que ya Cristo no está presente. Entonces Dios tiene que hacer alguna manifestación en la naturaleza. Ya lo vimos ahorita, como Dios lo hizo en el Sinaí y como lo está haciendo ahora con sus discípulos y como lo hará con nosotros, que de la misma manera, para que entendamos de que se está cumpliendo esa parte en el plan de la salvación. Versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el Señor grande y manifiesto. Varones israelitas, versículo 22. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Qué quiere decir aprobado por Dios? Que Cristo vivió una vida perfecta. Dios lo aprobó. Entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. O sea, Dios se manifestó a través de las obras que Jesucristo hizo. Vista a los ciegos, a los cojos lo puso a caminar, resucitó personas. Cuántas cosas maravillosas hizo Jesucristo. O sea, manifestando que venía del Padre. Sigue diciendo, como vosotros mismos sabéis, a este
entregado por el determinado consejo, lo que hicieron el consejo del Sanedrín, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, lo tomaste prisionero, fue lo primero, en el monte ya en el Sinaí, perdón, en el monte del Getsemaní, en el huerto, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, o sea, por los romanos, crucificando. Aquí Pedro está anunciando la primera festividad, la Pascua. Eso fue lo primero que pasó. Sigue hablando Pedro. Al cual Dios levantó. Pero no tiene que decir que Cristo estaba en la tumba, porque sabemos que estuvo en la tumba. Y lo va a decir ahorita, cuando Dios le diga, compungido de corazón, ¿qué haremos? Dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto le era imposible que fuese retenido en ella. ¿Usted sabe por qué era imposible que Cristo fuera retenido allí? Lo estaba manifestando ahora en la fiesta del Pentecostés, porque Cristo no tenía pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Pero como Cristo no tenía pecado, la muerte no podía retenerlo. La muerte no podía retener a Jesucristo. Y Pedro lo va a seguir explicando. Esto es un discurso magistral. Luego sigue diciendo Pedro. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. David sabía que él iba a morir, pero él estaba mirando a su Señor, y que Dios le había prometido a David que de su lomo, según la carne, iba a nacer el Mesías, y que su reino sería eterno. El reino de David permanecería para siempre, porque un descendiente suyo, según la carne, iba a tener el reino eterno, que era Jesucristo. Por lo cual mi corazón se alegró, dice David, por eso. Y su alma descansa en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David te estaba anunciando, eso está en el Salmo, creo que 101. David lo que estaba anunciando era que Jesucristo, su carne, no se iba a descomponer. ¿Sabe por qué la carne de Cristo no se podía descomponer? Porque Cristo no tenía pecado. Eso es lo que simbolizaba los panes sin levadura. Cuando él dijo, yo soy el pan verdadero. Yo soy el pan que descendió del cielo. Cristo, como no tenía levadura de pecado, su carne no se iba a corromper. Sigue diciendo Pedro, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David. Ahora Pedro le llama patriarca, pero también va a decir que es profeta y también va a decir que es rey. Se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Yo no he ido a esa región de Palestina, de la Tierra Santa, entre comillas, pero del aposento, de donde se coloca hoy, donde estaba el aposento alto, se ve el sepulcro donde David fue enterrado. Y Pedro, cuando está hablando allí, está prácticamente señalando el sepulcro de David, cuando él dice, versículo 29, David que murió fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, ahora le llamó profeta, ahorita dijo que era patriarca, dice profeta, sabiendo que con juramento Dios le había jurado, Dios, que el único que puede jurar por él mismo es Dios, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Ahora le está llamando rey. Tú eres rey y de tu trono, el que va a sucederte a ti en el trono, es el que va a tener el trono para siempre. Y Dios se lo prometió a David. Y ese trono sería Jesucristo. Y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Fíjese bien, que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. O sea que David está hablando de la resurrección de Cristo, dice Pedro. Versículo 32. Ahora viene la clave. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hasta ahí ellos son testigos. De lo que está pasando ahora no son testigos, pero ellos saben qué es lo que está pasando, porque Cristo les dijo, no se vayan de Jerusalén, porque van a ver la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Ustedes lo van a ver eso. Cuando ustedes ven eso, ustedes saben qué es lo que está sucediendo. Y Pedro va a decir qué es lo que está sucediendo. Entonces dice ahora, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 33, ahí viene la clave. Así que, exaltado por la diestra de Dios, ese era el acontecimiento, eso era lo que estaba pasando. Exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Quién fue que recibió la promesa del Espíritu Santo? Según Pedro, Jesucristo.
Por eso que usted ve que en Apocalipsis capítulo 4, Juan está llorando porque no aparece nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra. Cristo no estaba en ningún lugar. Y está llorando. No llores. Después aparece en el capítulo 5. Pero en el capítulo 4, si usted se puede analizar, dice que allí estaba el Padre. Estaban los 24 ancianos. Estaban los 4 seres vivientes. ¿Ah? Pero Cristo no estaba por ningún lado. Ni los ángeles estaban allí. Dice la palabra. Pero cuando vamos al capítulo 5, aparecen todos esos personajes. Ahora aparecen los ángeles y aparece Jesucristo como un cordero como inmolado. O sea, Cristo después de su muerte. Por eso era digno. Entonces, lo que está diciendo Pedro aquí cuando dice, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, quien estaba derramando eso es Jesucristo. ¿Y qué tal? ¿Qué es lo que estaba recibiendo? Dice aquí, el Espíritu Santo. Cristo estaba siendo ungido en el cielo y estaba derramando Cristo sobre sus discípulos el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacía? Como cuando ungían a los sacerdotes y al sumo sacerdote. Se le echaba el aceite de la unción, que es símbolo del Espíritu Santo, por la cabeza, le bajaba por la barba, bajaba por la vestimenta y se desparramaba en los pies. Y eso es lo que Cristo estaba derramando. Pero Pedro está diciendo claramente que Cristo es quien está derramando el Espíritu Santo sobre sus discípulos, pero porque él lo estaba recibiendo primero. Por eso que en el capítulo 5 de Apocalipsis usted nota que dice, allí estaban los 7 espíritus de Dios, los cuales fueron enviados a la tierra. En el capítulo 4 estaban los 7 espíritus de Dios también, que no los mencioné ahorita. Estaba el Padre, estaban los 24 ancianos y estaban los seres, pero no estaba Cristo. Ahora en el capítulo 5 aparece el Padre, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, aparece un cordero como inmolado, que es Jesucristo, pero también dice, y los 7 espíritus de Dios que fueron enviados a la tierra. Es el momento cuando el Espíritu Santo viene a la tierra a hacer la obra que le correspondía, que Cristo dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puedo enviarle el Consolador, así que yo tengo que irme para poderle enviar el Consolador, el Espíritu de verdad, Espíritu Santo, el cual estará con ustedes todos los días. Entonces Cristo envía al Espíritu Santo. ¿Cuándo lo envió? Después que Cristo fue entronizado, porque Cristo tenía que ser ungido con la anuencia y con el poder del Espíritu Santo para una obra que Cristo como humano iba a celebrar en el cielo. ¿Cuál obra? La ofrecimiento de su sangre y la intercesión y luego el juicio. Pero mientras Cristo realiza todo eso, hay alguien que está al frente de los ángeles que ministran en la tierra y que van al cielo constantemente y que está dirigiendo toda la obra que se hace en la tierra. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo de Dios. Ese es el que está haciendo esa obra. Por eso Pedro dice lo siguiente: así que exaltado por la diestra de Dios, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Jesucristo fue que recibió eso, ha derramado Jesucristo esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Ahora viene la clave, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué es lo que Dios le estaba haciendo a Jesucristo? Rey y sacerdote. En otras palabras, Señor es rey y Cristo ungido. Lo estaba ungiendo como rey y como sacerdote. Ese era el evento principal que se estaba llevando a cabo, porque en la tierra los discípulos estaban recibiendo el Espíritu Santo para poder completar la obra aquí en la tierra. Pero si Cristo no era ungido y entronizado en el lugar santo para llevar a cabo la obra de intercesión, entonces nosotros no podíamos ser rescatados. No olvide que la ley de la redención llevaba una vida perfecta y el sacrificio del Cordero, pero el apóstol Pablo, según vimos, no podía, dice que no era suficiente con el sacrificio del Cordero. Y lo vimos también cuando se introdujo la Pascua. Cuando yo les digo, van a matar el cordero, pero tienen que tomar la sangre y ponerla. Si no pintan eso con la sangre, cuando el ángel pase, el primogénito va a morir. Es decir, que había que echar mano de la sangre. Y eso es lo que Cristo estaba ofreciendo ahora en el Pentecostés, ofreciendo su sangre. El Padre lo entroniza, acepta su sacrificio, un cordero como inmolado. Entonces Cristo comienza su ministerio de intercesión en el lugar santo. Luego lo vamos a ver en el capítulo 11, versículo 19 de Apocalipsis, cuando se abre el templo en su segundo departamento, el lugar santísimo, y veremos a Cristo oficiando allá, cuando esté celebrando la fiesta número 6. Pero ahora mismo estamos en la fiesta número 4.
Y estamos mirando que Cristo la está cumpliendo. Pero como Cristo no está en la tierra, ¿cómo sabemos que la están cumpliendo? Los mismos discípulos lo están diciendo. Pedro lo está diciendo. Cristo ha sido entronizado y mandó ese espíritu, su espíritu sobre nosotros ahora para que hagamos la obra. Y mira aquí como Pedro vuelve y lo aclara. Dice ahora, al oír esto, este discurso de Pedro, miren lo que pasa. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, a los 12, varones hermanos, ¿qué haremos? Miren lo que Pedro le contestó, versículo 38 de Hechos 2. Pedro le contesta, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. ¿Qué está diciendo Pedro con eso? Pedro anunció ya que Jesucristo estaba, ahí mismo lo dijo en el discurso, usted lo vio que lo dijo, varias veces lo dijo, muerte, sepultura y resurrección. Ahora les dice a ellos, ¿qué haremos? Dice, bautícense. ¿Qué simboliza el bautismo? Muerte, sepultura y resurrección. Si usted no se bautiza, usted no está echando mano de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo para poder continuar con la próxima parte. ¿Qué es lo que viene a continuación? La recepción del Espíritu Santo. Mírelo aquí, mírelo aquí. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mírelo ahí, ahí está la secuencia. Bautismo, muerte, sepultura y resurrección. Y luego recibe el Espíritu Santo. Una vez usted recibe el Espíritu Santo, usted está preparado para cumplir con la fiesta número 5, que es la de tocar la trompeta, la anunciación. Es un proceso. Cristo está haciendo todo eso, pero también está preparando a sus discípulos, porque según hemos notado, el cumplimiento del Pentecostés y cada una de las fiestas tiene un cumplimiento típico histórico, pero también tiene un cumplimiento antitípico espiritual, que quien lo cumple es Jesucristo con su pueblo espiritual. Ya con estos datos ya claros, vamos a dar alguna lectura, algunos tópicos más, porque la semana que viene vamos a estudiar entonces, vamos a estudiar lo que es las primicias del Pentecostés. Pero por el momento yo creo que queda bastante claro lo que hemos estudiado con respecto al cumplimiento de la fiesta de Pentecostés en la obra de Jesucristo. Muy bien, vamos a leer algunas citas más ahora de lo que dice el Espíritu de Profecía en algunos lugares. Mire lo que dice la sierva de Dios. Vamos a buscar ahora, perdón, lo que dice la sierva de Dios en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, para que usted vea este cumplimiento, es real, literal, que no es un invento, dice la sierva de Dios. Está hablando aquí del Pentecostés. Inclusive, ese capítulo se titula, el capítulo número 4, se titula el Pentecostés. Léaselo completo. Mire lo que dice la sierva de Dios. Dice Jesucristo, es necesario que yo vaya. Había dicho Cristo a sus discípulos, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Oiga bien ahora, abra los ojos. La ascensión de Cristo al cielo, cuando Cristo ascendió, fue la señal de que sus seres iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado. Cuando Cristo entró al lugar santo, ante la presencia del Padre, Cristo fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, veo, una ceremonia se estaba celebrando en el cielo, era el ungimiento de Jesucristo. Y dice que eso era lo que estaba pasando en el cielo el día del Pentecostés. Tan pronto esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Es decir, la sierva de Dios lo que está citando, lo que dice Apocalipsis capítulo 5, que cuando Cristo fue ungido, entonces Él derramó los 7 Espíritus de Dios que fueron enviados a la tierra. Por eso ella dice, tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Es decir, que Cristo fue glorificado en ese momento, el día del Pentecostés, en el cielo. Sigue diciendo, el derramamiento pentecostal, es decir, lo que pasó en el día del Pentecostés, era la comunicación del cielo. Esa fue la forma que Dios utilizó para comunicarse
de lo que estaba pasando en el cielo con lo que estaban en la tierra, dice la sierva de Dios. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. Cristo estaba empezando a operar en el lugar santo, su ministerio. ¿Cuál es el ministerio? La intercesión, lo que hacían los sacerdotes en el lugar santo. Exactamente lo mismo. No es como, no, como cree la mayoría de la cristiandad, que Cristo subió y se sentó a la derecha del Padre. Ahí Cristo tiene 2000 años sentado al lado del Padre, haciendo nada. No, no. Cristo estaba haciendo la obra que hacían los sacerdotes. Y además de eso, Cristo estaba protegiendo su iglesia. Eso está en Apocalipsis capítulo 2. Cristo estaba moviéndose entre los candeleros. Y Cristo dijo, los candeleros son las iglesias, las 7 iglesias. Y durante ese periodo histórico de la iglesia, que comenzó con la iglesia apostólica y que todavía continúa, Cristo ha estado moviéndose para que no se apague la luz. Por eso vuelvo y leo. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey, ahí, sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Es decir, que todo lo que hemos estudiado, que nos pasamos casi unos 45 minutos hablando, la sierva de Dios lo resumió en 2 párrafos. Y lo digo perfectamente, porque esto es inspiración divina. Mire, todo eso que hemos hablado, y todavía falta, que vamos a seguir hablando la semana que viene, la sierva de Dios lo resumió ahí, clarito. Así que acabamos de notar que lo que estaba sucediendo realmente era la entronización de Jesucristo, el ungimiento de Jesucristo como rey y sacerdote. Tendríamos que estudiar también lo que son los 2 reinos, el reino de la gracia, ¿verdad? Porque Cristo es el reino de la gloria. Como rey, Cristo fue ungido, pero Cristo todavía no lo está ejerciendo. Cristo está ejerciendo su función sumo sacerdotal en el cielo. Es decir, ya que con eso en mente, creo que ha quedado bastante claro. Vamos a dar la oportunidad ahora. Mi querida Magdalena, puede cerrar ya la grabación para que demos la oportunidad para las preguntas. Y luego también para la semana que viene tengo alguna otra cita que les voy a leer, pero para no alargar y se me corte el estudio, lo vamos a dar la semana que viene y vamos a estudiar, no se olviden, vamos a estudiar lo que es ese ofrecimiento de las primicias. Recuérdense que habían 3 tipos de primicias, la de la cebada, la del trigo y la de ¿qué? Y la de los frutos. La de la cebada se celebraba cuando lo que tiene que ver con Jesucristo mismo, se celebraba en esa fiesta que estaban prácticamente unidas, que era la Pascua, los panes sin levadura y las primicias, ahí estaba. El segundo ofrecimiento de primicias era para la fiesta del Pentecostés, la vamos a ver. Y la tercera, esta tiene que ver con el trigo. Y el tercer tipo, la primera era la cebada, por si no se los mencioné. Esta tiene que ver con el trigo. Y la próxima, que no se ha ofrecido al Señor, tiene que ver con los 144,000. Esas primicias son las que se van a ser ofrecidas para la fiesta de las cabañas, que es la última festividad y la que todavía falta por celebrarse. Mi querida Magdalena puede abrir los micrófonos para las preguntas y parar la grabación.